Bueno, ya se integra a este panel Pancho Álvarez, Francisco Álvarez, Pancho, reconocido jurista Francisco Álvarez dominicano, que Valdés. además de su trabajo en los tribunales, donde ha trabajado temas tan importantes de corrupción administrativa, vinculada con el Estado Dominicano, el tema de los bancos. También Pancho forma parte del Consejo de Participación Ciudadana. Y como una persona preocupada por esta materia de la corrupción, nosotros hemos querido que se integre con nosotros como panelista, más que un entrevistado común. Pancho, muy buenos días y gracias por siempre aceptar nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y sobre todo a los amigos y amigas que nos ven por televisión. Hoy un día muy especial por todo lo que aconteció durante el fin de semana y porque mañana es el Día Internacional contra la Corrupción en el mundo entero y en República Dominicana de manera muy particular. Así es. Bueno, nos llega en buen momento, vamos a decirlo así, con un caso potente, ¿no? Pancho. Ojalá no nos llegara, Germán. Ojalá eso no existiera, pero es una realidad. Falta mucho. ¿Cuál es la valoración que tiene con ese background que anuncia Amelia, ese historial de lucha contra la corrupción y desde participación ciudadana, pero en lo personal como jurista, Francisco Álvarez Valdés, Pancho Álvarez, ¿qué opina de este caso? Otro mega caso de corrupción, porque ya aquí no se habla de casos de corrupción, sino mega caso de corrupción, porque hablamos de miles y miles de millones de pesos. Definitivamente que tenemos un problema muy serio en República Dominicana y yo creo que hay que buscar la manera de resolverlo entre todos. Esto no se trata como la lucha que existe actualmente por el Código Procesal Penal, ustedes lo han visto, ¿no? Sí. De la discusión de si esas modificaciones que se hicieron al Código Procesal Penal favorecen al Ministerio Público o favorecen a los imputados. Ese no debería ser el problema debería ser tomar medidas como sociedad que vayan reduciendo la corrupción, porque la corrupción va a existir siempre, pero debe estar en márgenes que sean razonables. Y en República Dominicana el problema principal que tenemos es que, por ejemplo, cuando se persiguen casos de gravedad como este, y cuando terminan, ustedes ven que hay imposición de sanciones de 5 años de prisión, de 6 años de prisión, de 7 años de prisión, y cuando se llega a un número 10 años, no pasa de 10 años de prisión los casos de corrupción. Entonces dicen, hay que modificar el Código Penal para aumentar las penas. Pero si no somos capaces de aplicar la pena que tenemos, porque esos casos de corrupción siempre conllevan lavado de activos, y lavado de activos se sanciona hasta 20 años. Entonces yo siempre he dicho que parece que hay algunos jueces que entienden que la sangre tiene que salpicarle para que puedan pasar de 10 años, ¿no? O sea, que tiene que haber un hecho de sangre para que puedan pasar de 10 años, cuando en este caso de Senasa, por ejemplo, se está atentando contra la salud del pueblo dominicano. ¿Cuántos muertos va a haber? Sencillamente porque esos dineros que se distrajeron no fueron aplicados como debían aplicarse a la salud del pueblo, sobre todo del pueblo pobre, de clase media, porque obviamente lo que tenemos una posición más acomodada, resolvemos nuestros problemas de otra manera. Entonces yo creo que tomando en cuenta que mañana es el Día Internacional contra la Corrupción, yo creo que es un momento de hacer una reflexión al respecto y decir, lo que necesitamos es que los fiscales y los jueces, cuando se compruebe obviamente, porque no estamos diciendo que se sancione a nadie que sea inocente, estamos diciendo que se valoren las pruebas. Por ejemplo, hay una lucha ahora enorme. ¿Por qué? Porque se cumplan los 4 años de duración máxima del proceso para que se extinga la acción penal y no se puedan conocer los hechos, no se puedan conocer las pruebas, no se puedan escuchar los testimonios. Yo me imagino que mucha gente debe estar ansiosa por escuchar lo que Cano desde España o como fuese tiene que decir en el caso de Jean Alain Rodríguez y comparte, ¿no? Pero bueno, si se extingue la acción penal antes de que se conozca eso, sencillamente no va a haber una decisión sobre el fondo del caso que determine una sanción que sea correcta para casos de esta naturaleza. ¿Y cómo, para que eso ocurra, qué debe pasar? Porque hace un momento, antes de que entraras, nosotros decíamos, aquí falta gente. Falta el jefe de gabinete, que no lo vemos, no sabemos si está colaborando o no con el Ministerio Público, pero como ha sido una de las personas que en todas las investigaciones a las que hemos tenido acceso, su nombre sale, el señor Guílamo, nos extraña no verlo en el panorama.
laboratorios, clínicas, médicos que pudieran estar involucrados con este caso. Ante esa, no sé si una crítica, pero observación que haces con relación a los procesos que ya tenemos en los tribunales, ¿cuál sería la recomendación y cuáles son tus expectativas con relación al caso Senasa? Mira, esa es una pregunta interesante, sobre todo porque uno piensa que debe llevar a los tribunales a todo el mundo y pudiera ser que tú tengas 70 personas imputadas. Ese caso no se va a conocer nunca. O sea, no existen los mecanismos procesales inclusive para poder manejar un caso de esa envergadura en República Dominicana. Si nos vamos atrás al caso Van Inter, que todo el mundo recuerda todavía, los imputados eran 7 personas y eran 7 solamente las personas involucradas en el fraude. Probablemente no, pero involucrarlos a todos iba a impedir que el caso avanzara y se decidió ir por las cabezas. Entonces, en el caso del fraude del Grupo Progreso y Banco del Progreso, ustedes se recuerdan por igual, ahí el imputado fue uno solo, el presidente del banco. Y la estrategia fue precisamente tener un caso que se pueda manejar y como quiera se dilatan muchísimo los casos para ser conocidos. O sea que lo que estoy diciendo es que en este caso de Senasa puede haber muchas otras personas involucradas, pero el Ministerio Público debe tener mucho cuidado con la configuración de su caso de manera que pueda manejarse en tiempo oportuno. Porque ahora, por ejemplo, que se modificó el Código Procesal Penal, un caso complejo, y todos estos casos de criminalidad organizada y de gran corrupción son casos complejos, ya la duración máxima del proceso no va a ser 4 años, sino 5, por eso ustedes oyen a los imputados y a sus abogados quejándose de la forma en que se aprobó, y por cierto, este fin de semana se promulgó el Código Procesal Penal, ¿no? ¿Entra en vigencia ya? La última disposición dice que entra en vigencia inmediatamente, y esa es otra queja de los imputados y los abogados de los imputados. Y leí por ahí que primero en la capital y luego... Bueno, pero yo no entendí eso. Esa es una disposición viejísima que hay en el Código Civil, porque el Código Civil es el que regula cuando entra en vigor una ley, cuando sea promulgada y entra en vigor en el Distrito Nacional, en la capital, inmediatamente, y al otro día en el demás territorio de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque hace muchísimos años no era por internet que se enviaba la información, ¿no? Entonces es cuestión como de una onda expansiva, favorecer que se conociera la ley para que pudiera aplicarse. Oye, ¿Qué puede esperar la gente ahora para que podamos entender un poco desde el punto de vista jurídico, legal, que continúa ahora mismo? Algunos abogados que están hablando de que no debieron de ser apresados, de que sí, que si no. Procede básicamente la medida de coerción de prisión preventiva, que básicamente siempre es lo que solicita el Ministerio Público en estos casos. Bueno, precisamente durante este fin de semana 8 personas fueron arrestadas. Y pues se espera que dentro de las 48 horas de los arrestos se presente medida de coerción. En otras palabras, se va a solicitar esa medida de coerción ante el juez de atención permanente, que va a elegir, o lo va a conocer directamente, o va a elegir a un juez de la instrucción para que conozca esa medida de coerción. Eso lo tendremos el martes. Y ahí habrá muchísima información que ahora mismo no tenemos a la mano porque no tenemos la solicitud de medida de coerción, que va a ser el próximo documento importante que va a ser depositado en los tribunales. Precisamente, antes de pedir eso, disculpa Germán, a propósito de la pregunta que hace Starling, me parece que no tenemos el gráfico, pero José Dantes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, precisamente emitía un tuit, un X, donde decía que esperaba que se respetara el debido proceso, que estas personas fueran tratadas conforme a lo que establece la ley, y pudieran más o llevar menos pudieran llevar el proceso fuera de prisión. Así, hay varias reacciones en este sentido. Si deberían o no ir a prisión estas personas, pueden llevar el juicio fuera, como dándole continuidad a lo que decía Starling. Mira, mi opinión es que realmente las personas que he visto que están involucradas hasta ahora, en mi opinión personal, ¿no? Eso es una decisión que toma el Ministerio Público, pero en mi opinión personal, yo creo que pudieran esperar el juicio en libertad. No creo que haya un peligro de fuga ahí, pero ha habido una tradición del Ministerio Público de cada vez que hay un caso de esta naturaleza, de esta magnitud, pues solicitar
prisión preventiva. Yo creo que eso debemos ir modificándolo. Si volvemos hacia atrás, y lo digo porque, bueno, yo estuve involucrado en el caso Baninter y en el caso del Banco del Progreso, y en ambos casos los imputados esperaron el juicio en libertad. O sea, yo no estoy diciendo esto yo creo que debemos llegar hasta ese punto. Lo mismo pasa con el Colegio Da Vinci, que por cierto también ha sido noticia durante el fin de semana y la semana pasada, ¿no? Se le solicitó medida de coerción a 4 de las personas que tenían responsabilidad administrativa en el colegio. ¿Ustedes creen que deben esperar el juicio en prisión? No, yo creo que no. Este es el caso de la niña Estefora, que correcto, falleció en un pasadía del colegio de Santiago. Con una responsabilidad clarísima del colegio, pero eso no significa que eso implique necesariamente prisión preventiva. O sea que por eso yo creo que pudieran esperar perfectamente en libertad pues el juicio de fondo. Primero la audiencia preliminar, porque ¿qué viene ahora? La decisión sobre la medida de coerción. Después el Ministerio Público va a seguir investigando y profundizando y en un momento determinado va a presentar acusación. No hay duda ya de que vendrá acusación y no un auto de no lugar, ¿no? Y cuando presente pues esa acusación se conocerá lo que se llama la audiencia preliminar, que es para determinar si los imputados, los hechos que han cometido merecen un juicio de fondo. Es una valoración para que obviamente casos que no merecen juicio de fondo no vayan a audiencia de fondo. Pero en este caso, pues con seguridad irá a juicio de fondo, me atrevo a anticipar. Y después de juicio de fondo, pues vendrán los recursos, ¿no? En caso de que la gente los imputados no estén satisfechos, el Ministerio Público no esté satisfecho con la sentencia sobre el juicio de fondo. Ahora, la experiencia en República Dominicana demuestra que llegar a juicio de fondo es complicado. En el caso de Jean Alain Rodríguez y comparte, 94 audiencias. En una audiencia preliminar que debió resolverse en 2 o en 3, para ser exagerado. 94. 94 audiencias. La brega. Y ahora, después que se envió a juicio de fondo el caso de Jean Alain Rodríguez y comparte, se supone que debía comenzar el juicio de fondo y tienen como 15 meses y 12 audiencias donde no ha podido comenzar el juicio de fondo. Siempre se enferma uno y siempre pasa por los incidentes. O sea, oigan bien, más de un año tratando de arrancar el juicio de fondo en el caso de Jean Alain Rodríguez y comparte y no es posible. Bueno, dice un viejo refrán, no sé si español, no sé si dominicano, que algún día ahorcan blanco, pero aquí de una brega del carajo ahorcar no, enjuiciar a gente de cierto poder. Con el permiso de Francisco Álvarez Valdés, destacado jurista que hoy nos acompaña como panelista para analizar el caso Senasa, vamos a dar paso, señor director, a las declaraciones del presidente de la República, Luis Abinader, sobre este caso. Así es, el presidente publicaba una serie de mensajes a través de las redes sociales, lo hizo también en Instagram, donde decía que desde el inicio de su gestión asumió un compromiso inquebrantable con la transparencia, la lucha contra la corrupción, la no impunidad y la defensa del patrimonio público, que es de todos los dominicanos. En ese mensaje, el presidente, si me también pone decía, la otra parte... Por eso, al recibir las informaciones que levantan sospechas de irregularidades en Senasa, ordené una investigación inmediata. Esa investigación lamentablemente confirmó la existencia de fuertes indicios de actos graves de corrupción. El informe fue remitido de inmediato al Ministerio Público para que actúe conforme a la ley. Estamos leyendo las declaraciones del presidente de la República y donde también continuaba diciendo: tengo la firme determinación de que este y cualquier acto de corrupción sea llevado a la justicia y que se imponga todo el peso de la ley a quienes hayan defraudado al Estado. He ordenado que Senasa se constituya en actor civil para recuperar hasta el último peso robado. Y termina diciendo que los dominicanos pueden tener plena confianza en su compromiso de que en este gobierno no hay espacio para la corrupción ni para la impunidad. Pancho, tu valoración sobre esto. Bueno, ese trago amargo que debe significar para el presidente esta situación. Lo primero es lo que ha ocurrido en la política de la República Dominicana con este caso, ¿no? La oposición inmediatamente lo aprovecha, la situación de la corrupción, porque ahora se trata de corrupción dentro de este gobierno. Los grandes casos de corrupción hasta hace poco eran los casos del gobierno anterior, pero este es de
bueno, de la continuidad del presidente Abinader, porque ya lleva un periodo y un poco, ¿no? O Sí, sea, pero es este gobierno. pero es este gobierno. Ujú. Y la oposición hace, bueno, lo propio. Eso pasa en todos los países del mundo, ¿no? Hay corrupción en un gobierno, la oposición critica eso. Capitaliza el escándalo. Capitaliza Y eso el es correcto, eso bueno, es parte de... yo creo que el presidente Abinader también lo está capitalizando políticamente. Se adelantó. Y se ha adelantado, pero no desde ahora. Esa es una política que él tiene desde el inicio. Porque lo vimos cuando comenzó su gobierno y hubo un caso, un escándalo en el Ministerio de Educación con el ministro Fulcar. Ustedes se recuerdan, ¿no? Y destituyó al ministro Fulcar. Eso no dio lugar a una acción penal, pero destituyó al ministro Fulcar. Y pasó lo mismo con el ministro de la Presidencia, ¿no? Lisandro Macarrulla. Donde ni siquiera era él directamente, sino un pariente de él. Un hijo, y el presidente volvió a destituir, ¿no? Ahora el presidente... Aunque era la empresa familiar en este Claro, caso también. Sí, pero bueno, el presidente quiso guardar distancia de esos casos, porque él ha tenido un discurso de yo tengo amigos pero no cómplices. En otra palabra, que no va a apañar la corrupción. Y este caso de Senasa le ha dado la oportunidad de demostrarlo. ¿Por qué razón? Bueno, porque el señor Santiago Jacín, el principal imputado en el caso de Senasa, resultó una persona muy cercana al presidente de la República, pero no solamente muy cercana, sino que trabajó, creo que con el sector externo en las elecciones, en las campañas del presidente Abinader. Un movimiento creo que se llamaba Hola, algo así, que fue uno de los principales movimientos de apoyo al presidente Luis Abinader desde el sector externo. Y ahí, Pancho, yo quiero... Perdón, Germán, Ajá, y eso sí. no le ha valido de escudo a Jacín en este caso de corrupción de Senasa, el hecho de su relación con el presidente. Hay que admitirlo. Ahora, tenemos que este gobierno, el presidente Abinader, ha tenido problemas serios, porque por un lado están los casos de narcotráfico, que se le atribuyen, la mayoría de ellos, a exfuncionarios, ex legisladores y hasta legisladores de su partido, no del presidente Abinader, claro está, pero de su partido. Y están los casos de corrupción ahora, también de gran corrupción de personajes de su gobierno. O sea que tenemos a un presidente Abinader enfrentando un ambiente muy complicado y difícil, ¿no? Con estos casos de narcotráfico por un lado y de corrupción administrativa por otro lado. Sí, es como si fuera una isla que dice rodeado de agua por todas partes, una porción de tierra, ¿cómo era que nos decían en la definición de la isla? Ajá, en cuarto de la primaria, una isla, una porción de tierra rodeada de agua por todas partes. En este caso tenemos un presidente, bueno, no voy a decir que está rodeado de delincuentes o de gente, pero tiene varios gente. Y ahí voy, a la parte política, Pancho. ¿Cómo afecta esto a la imagen del presidente? El tener, primero, al jefe del gabinete. Recordemos que el ministro de la presidencia, de algún modo, es como si fuera en otros países el primer ministro, ¿cierto? Pero que desde antes, desde el 16, era jefe de gabinete. O sea, así se presentaba. Lisandro Macarrulla. Tiene que renunciar por lo que ya tú has dicho, en el caso Medusa, ¿verdad que sí? La cárcel aquella de La Parra, un escándalo en el que está implicado su hijo, que lleva el mismo nombre, casi, una constructora. El caso de Fulcar, que creo que fue primero, que tiene que ver con un escándalo era su jefe de campaña, Fulcar. Unos escándalos ahí en... Caso que se ha diluido, Ajá. que se quedó en la destitución Sí, de Fulcar y pero no hemos visto más llegó a la y justicia. como que eso se quedó De todas ahí. maneras le afectó porque hubo de salir, ¿verdad?, del tren gubernamental. Y ahora estamos hablando de otra figura clave de su entorno más íntimo, porque era el jefe del sector externo, poderosísimo sector externo, que los partidos a veces tienen más fuerza, increíblemente. A veces lo que forman esos sectores externos, a veces tienen más incidencia en algunos gobiernos, o en determinados momentos, o en determinados sectores del gobierno, que los propios cuadros del partido. ¿Cómo afecta esto? La figura, por un lado, del presidente, pero también del PRM como partido, de cara, digo yo, al futuro inmediato. Pero yo creo que el presidente Abinader hace lo correcto cuando marca la distancia de su gobierno y de él de manera particular de estos actos de corrupción. Así como la oposición está aprovechando el escándalo de Senasa para atacar al gobierno, el presidente Abinader no pierde tiempo. Fíjense que esto aconteció en el fin de semana y ya hay
informaciones suministradas por él, no aguardó el lunes con la semanal, sino que se anticipó y por las redes sociales envió su mensaje de que no va a permitir la corrupción. O sea, el presidente Abinader lo está aprovechando políticamente también. Va a haber gente que va a creer en su palabra y va a haber gente que no, pero de que lo está aprovechando, lo está aprovechando. Y yo creo que, bueno, habría que ir a la infografía que tiene el periódico hoy. Vamos a ver si la podemos mostrar, creo Sí. que no la Venga, tenemos. venga, yo se la presento para que la haga. Atrape aquí, José, por favor. Acá. Ok, ¿y qué dice esa infografía? Esa infografía se titula Actores y Consecuencias y tiene a mano izquierda al Ministerio Público con los procesos penales, el decomiso y el precedente de anticorrupción. Pero a mano derecha tiene al PRM y el impacto negativo, que es lo que estábamos hablando hace unos minutos, Así ¿no? es. El impacto negativo que tiene para el gobierno, para el PRM, pues estos casos de corrupción dentro de un gobierno del PRM. Y está un poquito más abajo la Fuerza del Pueblo capitalizando las denuncias. Fíjense que se muestra también, cosa curiosa, ¿no? Porque están diciendo que la oposición ahí era Fuerza del Pueblo y se está olvidando del PLD. El ¿no? PLD que también, bueno, esta semana trataba de hacer una denuncia similar. Andábamos buscando el fondo, pero no hemos terminado. Venga, José, no hemos venga, terminado. Sí, Ven acá. si tú sigues mirando la infografía, debajo de Julio Jacín y del caso Senasa vas a encontrar las consecuencias sociales. Los afiliados de Senasa que pierden la confianza en esta ARS, ¿no? Abran ese cuadro, señor. Bájalo, Creo José, que, bájalo, José. que se vea el cuadro entero. Si no, te lo hago yo. Ahí, exacto. Gracias. Ustedes lo ven abajo, ¿no? Sociales, las consecuencias sociales. Ujú. Los afiliados de Senasa pierden la confianza en esta ARS y más abajo, pero a la derecha, la ciudadanía que exige transparencia. Fíjense, algunas personas dicen, bueno, ¿y por qué Participación Ciudadana está haciendo lo que está haciendo? Bueno, porque Participación tiene el derecho, igual que cualquier ciudadano, igual que cualquier persona, a exigir transparencia, a exigir que estos casos lleguen a los tribunales, a exigir que la distracción de los fondos públicos sea sancionado. Y yo creo que este cuadro lo revela con claridad. ¿Qué implica que Senasa se constituya en actor civil? Es la orden que ha dicho el Exacto. presidente de la República para que Senasa asuma, para que la gente entienda qué significa esto. Bueno, yo creo que esto nos trae otro tema Sí. relacionado, que es que hay una oficina de abogados de recuperación de los bienes del Estado, Ja, que últimamente, ¿ustedes han sabido algo de esa oficina? Sí, claro. que renunció uno de ellos. Pero además, Sí, supe que renunció. Eso Ha se supo- renunciado a otros también. Eso se supo hoy. No, yo lo supe. ¿Cuándo Bueno, fue? está bien, pero hoy fue que salió en la José, prensa. Jorge Antonio López Hilario, Ujú. abogado que formaba parte de esa oficina del equipo de recuperación del patrimonio público, aparentemente renunció en septiembre, pero se sabe ahora, para acompañar al señor Reed como parte de los abogados de su defensa. Lo que me llama la atención es que hasta donde tengo entendido y por lo que se ha publicado, cuando el presidente habla de recuperación de lo que se ha sustraído de Senasa, dice que Senasa se constituye en actor civil para recuperar los recursos que hayan sido sustraídos, es precisamente esa oficina la que tiene que recuperar ese patrimonio. Y yo me pregunto si el señor Jorge Antonio López Hilario tuvo acceso a la investigación que se estaba haciendo con el caso de Senasa antes de renunciar y si esto no constituye un conflicto ético como abogado, por ejemplo. Bueno, Y yo- creo que te hemos hecho dos preguntas juntas ahí. pero yo creo que lo primero es que esta oficina debería rendir cuentas en este momento. Ha pasado un tiempo, no se sabe, ahora mismo todo el mundo pregunta, ¿y qué está haciendo? Bueno, posiblemente esté haciendo lo correcto, ¿no? Y esté haciendo lo que tiene que hacer, pero no se sabe. Yo creo que es el momento de rendir cuentas para ver con claridad quiénes son los que están todavía ahí, qué han hecho hasta ahora y qué planean hacer. Yo creo que la ciudadanía merece pues esa información. Recordemos que reciente renunció el que era el que articuló cabeza. a la cabeza, Jorge Luis Polanco. Polanco, que pasó entonces a ser el principal abogado, defensor de el señor Espaillat, el propietario de la discoteca Jet Set. Jet Set. Es decir, si bien había hecho un trabajo formidable esa oficina, o aceptable, digamos, que había recuperado
más de 4.000, si no me equivoco, más de 4.000 millones de pesos. Recuerde que solo uno del caso Calamar devolvió alrededor de 860 y tantos millones, Mimilo Jiménez, otro devolvió 1.000 millones, Ángel López devolvió 200 millones, y así otros tantos que han ido como llegando a acuerdos que han devuelto millones, millones y millones como paja de coco. Pero se queda digamos, acéfala en la oficina. Bueno, rápidamente el presidente lo sustituye por Enrique Enríquez, ¿no es cierto?, que está ahí como cabeza de esa oficina, pero nos enteramos hoy que renuncia a otro. Con la diferencia ¿Qué hay ahí? ¿Tú crees que, Pancho, porque el interés de la gente, además de que paguen en la cárcel los responsables de los casos de corrupción, es que se recupere el dinero? Pero hay que tener cuidado que no pase lo que pasó en Fomper y en el caso de Alexis Medina y Comparte, que por cierto la sentencia finalmente salió. Ya. Tiene la friolera de 10.840 páginas. La sentencia del caso Alexis Medina y Comparte. 10.000 páginas. Yo creo que es un récord en República Dominicana en una sentencia. Pero bueno, lo que estoy señalando es que en ese caso... Primera sentencia que tiene en el mundo, yo creo que tiene 10.000. En ese caso no se condenó a Magali Medina Sánchez porque el Fomper, porque el presidente fue el que tomó la decisión, como acaba de hacerlo ahora en Senasa, y resultó que el Fomper es un órgano autónomo y quien designa a sus abogados es el Consejo del Fomper. No puede designarlo el presidente de la República. Yo espero que en esta ocasión pues se cumplan con los requisitos de forma, ¿no?, para materializar esa decisión del presidente Abinader, que es muy correcta, de que haya constitución en parte civil, que lo que significa es que va a haber abogados trabajando única y exclusivamente en la recuperación de los activos que han sido distraídos. Pero marcando, yo creo que hay una diferencia importante entre la renuncia por el caso de Jet Set, que es un abogado que renuncia a la recuperación de los recursos del Estado para acompañar a un proceso que inicialmente es privado, a que por lo menos no sé si existe esa diferencia, pero es algo que yo veo, el hecho de que esta oficina se haya revelado que estaba accediendo a la investigación para, digamos, que defender al Estado Dominicano, y uno de los abogados que estaba formando parte de esa oficina renuncia para defender a uno de los acusados de un proceso que aparentemente va a llevar la misma oficina. En el caso del Jet Set, es una tragedia, el abogado sale a trabajar con un ente privado en un caso civil. Entonces, la diferencia que yo veo es correcta. Podría haber un conflicto de interés en esta situación de esta renuncia de este joven abogado. Eso pudiera traer alguna consecuencia en los tribunales, incluso alguna observación. Mira, los temas de conflicto de interés en República Dominicana no tienen las consecuencias que tienen en otros países. Conflicto de interés es un tema serio. Por ejemplo, en la firma de abogados donde yo trabajo, cuando entra un cliente nuevo, es obligatorio para nosotros, forma parte del due diligence que hacemos, el debido proceso, de verificar si existe un conflicto de interés de ese caso que quiere entrar a la firma, con cualquier abogado de la firma. Y si hay un conflicto, pues no podemos manejar el caso. Sin importar cuánto va a pagar ese cliente. No, es que si hay un conflicto de interés no podemos manejar el caso. Pero eso no necesariamente se practica de esa manera en República Dominicana, ¿no? O sea, yo creo que si el Ministerio Público estaba investigando Senasa, como dicen, desde el año pasado, porque han dicho que ese caso comenzó noviembre del año pasado. Mucho antes. Y esa oficina se interesó, como debía interesarse, en todos los casos que puede implicar recuperación de bienes del Estado, y recibió algún tipo de información del Ministerio Público para su tarea. Ahora la renuncia para dedicarse a defender a uno de los imputados pudiera implicar un conflicto de interés. Pero bueno, eso no necesariamente implica una consecuencia más que de tipo ético, ¿no? O sea, y habría que examinar el caso. Si no tuvo acceso a información, pues entonces no hay un conflicto de interés. A la luz de los datos preliminares, Pancho, que tanto este programa como otros, especialmente Edith, con una serie de
con el rigor que le caracteriza, ¿verdad que sí? Ha detallado esa estructura. ¿Piensa Francisco Álvarez Valdés que el Ministerio Público tiene allí insumos suficientes para llevar a un final, no vamos a decir feliz, pero bueno, justo, ¿verdad? Que paguen con cárcel esta gente y que no pase como en otros casos de megacorrupción, que se diluye en el tiempo, que se va difuminando y hasta la gente pierde interés en ese caso? Yo creo que la respuesta a tu pregunta la ha dado el presidente Abinader, que ha dicho que se enteró de las irregularidades, solicitó investigación, llegó un informe donde había indicios graves de corrupción, se decidió someter al Ministerio Público. Bueno, el presidente Abinader ha dado la respuesta, ¿no? O sea, en el sentido de que no se va a permitir impunidad en ese caso. O sea, y hay que tomarle la palabra sencillamente al presidente Abinader. Mira, con tu permiso, Pancho, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar con este caso porque tenemos reacciones de diferentes sectores, incluyendo Miguel Valerio, emitió un mensaje a través de las redes sociales reaccionando a la propuesta del presidente Abinader. Él se quejaba, decía que el presidente está politizando el caso. Pero tenemos CONEP, tenemos a doña Milagros Ortiz Bosch, tenemos diferentes sectores reaccionando a este tema y hay otros casos de los que quisiéramos hacerte un par de preguntas, así que vamos a la pausa y regresamos de inmediato.